Hola, muy buenos días para todos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en la hora de la sostenibilidad avícola. El día de hoy nos acompaña Germán Estrada, el doctor Germán Estrada de Agrosavia, entidad con la que actualmente tenemos un convenio de cooperación para el desarrollo de varias investigaciones. Ya venimos varios añitos trabajando con todo el equipo del doctor Germán. Entonces, Germán, te doy la bienvenida. Antes de esto, voy a leer tu hoja de vida para que te conozcan un poco mejor los asistentes y ya te daré la palabra. No sé si quieras ir mientras tanto proyectando tu presentación. Bueno, Listo. Vale. El doctor Germán Estrada es microbiólogo industrial egresado de la Pontificia Universidad Javeriana con maestría en fitotecnia por la Universidad Federal Rural de Río de Janeiro, Brasil, y doctorado en Agronomía del Suelo y Nutrición de Plantas de la Universidad de Sao Paulo. Actualmente se desempeña como investigador asociado en el área de microbiología de suelos en la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria, Agrosavia, y está clasificado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia como investigador senior. Es presidente de la Red Latinoamericana de Rizobiología en Colombia y miembro de comités editoriales de destacadas revistas científicas. Acumula más de 12 años de experiencia en investigación, desarrollo tecnológico y transferencia de conocimiento, centrando su labor en el estudio de la interacción suelo, microorganismo, planta, ambiente. Su trabajo estaba orientado a mejorar la eficiencia en el uso de fertilizantes y a modular la respuesta de los cultivos frente al estrés abiótico. A lo largo de su carrera ha liderado investigaciones sobre bacterias promotoras de crecimiento vegetal en cultivos de importancia económica bajo condiciones ambientales limitantes y ha impulsado la valorización de sus productos agroindustriales mediante tecnologías como el compostaje. Su objetivo es contribuir al fortalecimiento de la sostenibilidad y la competitividad del sector agropecuario colombiano a través de soluciones innovadoras basadas en la microbiología del suelo. Entonces, doctor Germán, te doy la bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias, Estefanía, por la presentación. Eh, Voy a ampliar mi presentación. Por fin me confirma si la ven bien. Sí, ya la vemos completa. Vale. Bueno, entonces, antes que nada, pues nada, agradecer a FENAVE por la invitación, por creer ya llevamos 4 años trabajando juntos en varios temas, como dice Estefanía. Hoy solamente abordaré uno de esos dos grandes o tres grandes temas que estamos desarrollando, el cual básicamente inició o llevamos 2 años, o sea, este sería nuestro segundo año de desarrollo, que no es otra cosa que intentar pues, darle un valor agregado a la gallinaza como comúnmente se conoce en el mercado, ¿cierto? Y que generalmente la encontramos como un fertilizante orgánico. Orgánico mineral porque nosotros el enfoque es pues adicionarle minerales y el proceso es de compostaje, como lo mencionaba Estefanía, pues yo tengo un poco de experiencia, es un medio como para darle un valor agregado, ¿cierto? Ese fertilizante. Entonces, sin más, yo primero le puedo hacer una breve introducción sobre el compostaje, que parece algo básico, ¿no? Rudimentario, milenario. Y luego, pues ya les hablaré de dónde surgió esta propuesta y los resultados parciales que tenemos. El año pasado y lo que llevamos hasta este año, o sea, es que ya estamos en julio, ¿no? Ya se pasó pues más de medio año del presente año. Entonces, así será el rutero o la ruta que yo voy a seguir de esta presentación. Entonces, sin más, solamente yo quiero mostrarle la importancia que tiene el suelo en cuanto a, a almacenar o a estocar en el stock de carbono. Si ustedes observan, comparado con la atmósfera y con las plantas, es donde se almacena la mayor cantidad de carbono en el planeta Tierra, ¿cierto? Si ustedes observan, por ejemplo, que en la atmósfera tenemos 130 picogramos, las plantas de 470 a 655.
En la superficie arable del suelo, 800, inclusive en esa superficie arable hay más carbono que en la propia atmósfera. Y ya en el suelo profundo, pues sí, está la mayor cantidad. ¿Por qué está la mayor cantidad allí? Pues básicamente porque allí encontramos el carbón y el petróleo y el gas también, ¿no? Que es carbón. Pues por eso la mayor reserva pues es allí. Entonces, ¿por qué yo les muestro esto? Porque uno tiene que tener en mente que actualmente con lo que se relaciona con cambio climático es lo que el carbono, el aumento del CO2 en la atmósfera, ¿cierto? Y que nosotros desde la agricultura, dependiendo del manejo que hagamos de nuestros cultivos, tenemos la capacidad de almacenar más o menos carbono. O sea, estos 800 picogramos están directamente relacionados con esos 730 picogramos, dependiendo del uso y del manejo que le demos al suelo. Es una oportunidad competitiva, por ejemplo, para países agrícolas como el nuestro, o con aptitud agrícola como el nuestro. Dicen que estamos entre los 10 países principales del mundo llamados a ser una de las despensas agrícolas del mundo. Entonces, para eso, pues nosotros deberíamos valorizar o hacer agricultura buscando almacenar más carbono en el suelo, ¿cierto? Obviamente los bosques también son muy importantes, ¿no? Que es lo que ustedes observan acá. Claramente, con eso no quiero decir que sigamos deforestando y solamente nos enfoquemos en el suelo, no. Porque pues la importancia de los bosques, además de ser de regular el ciclo del agua en el planeta Tierra, pues también está relacionada con su capacidad de almacenar carbono, tanto en la planta como en el suelo, en las raíces profundas, ¿no? Eh, Hay diferentes tipos de residuos, generalmente los denominamos. Si nosotros nos fuéramos hoy en día, ¿no? A conceptos de bioeconomía, pues ya no se habla de residuos, sino o productos, subproductos, dependiendo en qué punto de la cadena ingresan para valorizarse. Hay diferentes en nuestro país, ¿no? Yo me enfoco básicamente en los agroindustriales, ¿cierto? Por eso a pesar de que estamos por iniciar un proyecto con lodos urbanos, por ejemplo, pero nosotros digamos que nos hemos centrado básicamente en subproductos agropecuarios, ¿cierto? Hay muchos en el país, los de la caña de azúcar, tortas, por ejemplo, que salen también de la industria de la palma, harina, de los frigoríficos también tenemos subproductos interesantes ya se valorizan en nuestro país. Algunos residuos petroquímicos, de curtimbres también hay, biosólidos, como yo les decía, nosotros también iniciamos ahora un desafío con este tipo de subproductos. Y los urbanos, que tenemos un poco todavía, estamos un poco atrasados en el aprovechamiento de esto, básicamente por la falta de educación en la selección, ¿no? En la mayoría de ciudades y pueblos de nuestro país. Entonces, como lo decía, no es nada del otro mundo, o sea, el compostaje, imagínense, en la definición viene del latín, ¿cierto? Pues de la palabra compositum, que en latín significa mezcla. Desde allá se viene hablando del compostaje. Si uno mira definiciones más modernas, pues lo definen como, esta es una definición de la Unión Europea, como el proceso de biodegradación, biodegradación, ténganlo en mente, o sea, biológica, degradación biológica, una mezcla de sustratos. Ya se habla de una comunidad microbiana, también es importante tener en cuenta ese concepto que no son microorganismos individuales que realizan esta mineralización de la materia orgánica, sino un grupo o comunidades de microorganismos que interactúan y que eso hace que sea exitoso o no un proceso dependiendo de las condiciones ambientales en las cuales se dan. Lo de aerobias es relativo. Los que trabajan en esto saben que es imposible que sea 100% aerobio, pero lo que se busca es que sea lo más aerobio posible, ¿cierto? Y en estado sólido, obviamente tiene que estar en estado sólido, si no sería muy difícil controlar las condiciones de anaerobiosis, ¿cierto? Y el compost, pues no es otra cosa que el producto, y ahí es importante, dos definiciones, estabilizado e ionizado. Eh, Cuando cumplimos las dos premisas, que un compost sea estabilizado e ionizado, significa que para cumplir la primera, que ya se estabilizó la materia orgánica, ¿cierto? Y eso es un proceso más lento. Si hablamos de higienizado, simplemente que alcanzó una temperatura por encima de los 60 grados durante un determinado de tiempo que garantiza su inocuidad. Uno puede tener compost higienizado, no hay problema. O puede tener estabilizado e higienizado, y son dos cosas, y
la calidad del producto varía dependiendo que hagamos una o las dos cosas. Y obviamente, pues que sea benéfico para el crecimiento de las plantas. Entonces, como yo les decía, esto en nuestro, generalmente uno lo aprecia como algo muy fácil, ¿no? Lo hago en mi casa, mezclo los residuos del café con lo de las frutas, algunos los alimentos a veces no los utilizamos por los olores, pero uno lo puede llevar al nivel que quiera y lo puede estudiar al nivel que quiera. Este es un buen ejemplo en Seattle, donde hay empresas que se especializan simplemente en ir a los conciertos de artistas famosos, eh, recogen todos los subproductos que se dan durante estos festivales y hacen una selección apropiada y simplemente lo que básicamente hacen es transformar esa biomasa en un fertilizante orgánico. Básicamente ese fertilizante orgánico es donado y eso lo miden en bonos de carbono y bueno, y entonces ahí viene lo que el festival es carbono cero, que captura carbono y todo, pues hay empresas que se dedican a esto. El milagro está, lo que se da allí es un compostaje que naturalmente se da si uno lo deja sin intervenirlo, ¿no? En la naturaleza. Pero aquí lo que ellos hacen básicamente es, primero, esos containers, como los que exportan frutas, los adaptan, le colocan una bomba donde inyectan aire y les adicionan sobres donde van comunidades mínimas necesarias para que se dé la degradación de ese tipo de materia orgánica, le adicionan otros componentes para balancear la mezcla y en algunos casos van más allá, tienen enzimas para acelerar aún más el proceso de degradación. Eso es el know-how y lo diferente que hace que un proceso que normalmente se demoraría de 120 días a 240 días, dependiendo o sea, una estabilización completa, lo hagan en una semana. Ahora, vale la pena resaltar que tal vez el proceso, no lo conozco, pero el producto que ellos obtienen allí sea higienizado, más no estabilizado. Pero ya en esa forma lo pueden utilizar, dependiendo de la recomendación que den. Generalmente ellos lo utilizan en áreas de reforestación, porque además de eso siembran los arbolitos, entonces cierran el ciclo y ya, es un ejemplo a donde uno puede llevarlo. Ahora, pues como lo decía, el compost se conoce desde que existe la escritura, entonces probablemente es más antiguo, pero desde que hay reportes de agricultura escrita por los seres humanos, ya se hacían mezclas, ¿sí? Un buen ejemplo es el Imperio Romano, ¿cierto? Ellos, yo no sé si ustedes se han fijado que tenían canales en la mitad de la ciudad donde colectaban todos los residuos humanos, ¿sí? Los lodos humanos, ¿cierto? Y todo eso lo mezclaban con camarable, que es donde venían los microorganismos eficientes, ceniza, estiércol y lo aplicaban a sus cultivos. Entonces, claramente eran mezclas simples, ¿no? Pero ya desde esa época se conocía, ¿sí? Entonces, por eso es que no es que sea una tecnología nueva. Lo que es nuevo es el nivel al cual uno puede llegar y que puede acelerarlo y aprovechar el proceso para obtener ciertos procesos deseables. Este aquí solamente como conocer al padre del compostaje moderno, un inglés que vivió en la India y en África del Sur. Él describió el proceso en 1931 y lo hacían a base de estiércol animal, humano, algo muy parecido a lo de los romanos, solo que ellos se aseguraban de que tuviera oxigenación, ¿cierto? Basura, paja, y según demoraban aproximadamente 180 días, ¿cierto? Una foto real de eso, esto después de la Segunda Guerra Mundial, en África del Sur, una colonia británica también, como lo fue la India en esa época. Así era como se veía el proceso de compostaje. Entonces, si ustedes observan, no es algo nuevo, ¿cierto? Pero pues se siguen haciendo una cantidad de desarrollos. Si uno mira la literatura, y cada día hay cosas más nuevas de estudio y cómo nosotros controlamos el ambiente para obtener cosas deseables. Esto no es nada del otro mundo, simplemente si uno no hiciera manejo del proceso, simplemente pues la temperatura o la degradación de la materia orgánica se daría de una manera más lenta en el tiempo, ¿cierto? Cuando uno le adiciona oxígeno y controla las condiciones ambientales, simplemente lo que se da por la acción de los microorganismos, por su metabolismo,
generalmente aerobio de los compuestos de fácil degradación. Entonces se llaman estrategistas R, o sea, se reproducen rápido, generan energía, calor, pues se calienta, ¿sí? Llega un punto en que pues sobrepasa los 60, ideal que no pase los 70, y es allí donde uno dice que se está higienizando el proceso o donde se da el mayor control de microorganismos patógenos y de semillas que pues también son indeseables que terminen en el producto final, ¿cierto? Importante, la temperatura también degrada, la mayoría cuando tenemos preguntas que me han hecho a veces de si en el inicio del proceso hay materiales que tengan antibióticos, por ejemplo, en el caso de los lodos humanos. Si uno garantiza que la temperatura está por encima de 60 grados durante 2 semanas, la mayoría de los antibióticos no toleran las altas temperaturas, se degradan. Entonces hay estudios, y es algo que estamos proponiendo también, uno estudia la resistómica, el microbioma que termina al final y mira cómo por ejemplo, ese biosólido que comienza al inicio, eh, disminuyen o no la cantidad de genes relacionados con resistencia a antibióticos. Pero ese es otro tema. Solamente para decir que uno sí puede manejarlo. Entonces, eh, es algo muy básico, ¿no? Nos dicen en la literatura que porque la relación óptima es de 25 a 35. No sé si ustedes se han preguntado. ¿Por qué se necesita 30 moléculas de carbono por una de nitrógeno? La respuesta es simple. Pues si yo dije que era un proceso efectuado por microorganismos, pues resulta y pasa que los microorganismos necesitan en condiciones aerobias más o menos esa cantidad de carbono y nitrógeno, porque 10 de esas moléculas y ese nitrógeno, esa molécula ADN, la sintetizan en forma de protoplasma y 20 las producen en su metabolismo en forma de CO2. Esa es la justificación de por qué nosotros necesitamos una relación de ADN aproximada de 25 a 35. Con eso no quiero decir que nosotros no podamos iniciar un proceso con relaciones EN más bajas, ¿cierto? Con relaciones EN más altas es más complejo. Y con eso también no quiero decir que todo lo que tenga una relación EN de 31 se pueda degradar. Yo puedo tener una botella de plástico como esta, molerla, adicionarle urea y llegar a una relación CN de 31, y eso no significa que el proceso de compostaje va a iniciar. A veces es más importante conocer el material con el cual, o la degradabilidad, se llama así, y hay pruebas que uno puede realizar, que realizamos, para saber qué tan degradable es un material, y a veces eso puede ser más importante inclusive que la relación CN. Cuando nosotros tenemos CN muy bajo, pues en pH alcalino nosotros perdemos nitrógeno, ¿cierto? Y se da una boletización de amonio. No es deseable, generalmente está acompañado del olor fuerte, ¿no? Si nosotros aplicamos un compost con relación CN baja eh, y no estabilizado, eso es otra palabra importante, puede causar fitotoxicidad por la liberación de amonio, por la captura temporal eh, de algunas moléculas que se van necesitando durante su degradación de la materia orgánica. Y con la relación CN muy alta, pues tenemos, ¿qué pasa? Pues la actividad biológica es mucho más lenta. Realmente es más difícil su degradación. Y cuando nosotros aplicamos este tipo de compost con una relación CN muy alta, aquí es 40 esta mano, generalmente lo que tenemos es un efecto priming. El efecto priming es captura del carbono, del nitrógeno que está en el suelo. Entonces, en un periodo de tiempo hay una captura del nitrógeno en forma de biomasa, lo cual hace que presenten eficiencia los cultivos. Cuando uno maneja este tipo de material, lo que debería hacer es incorporarlo con un tiempo prudente antes de sembrar. Así es como se comporta un proceso de compostaje. Simplemente esto es teórico, ¿no? El artículo perfecto en laboratorio y cómo se da. ¿Por qué nosotros estamos trabajando con esto? Porque no somos los únicos en el mundo que están migrando este tipo de enfoque, ¿no? Este es un producto de Yara que no ha llegado a América Latina porque no lo exigió el mercado todavía, ¿cierto?
Pero en la Unión Europea, un éxito. Y es un producto, si ustedes observan, aquí no puse la composición, pero es un 3, 2.53. 3% de N, 2.5% de P, 3% de potasio. Que es lo más importante que ellos venden aquí. Materia orgánica, que no es lo mismo que carbono orgánico. Ojo, esto sería, uno multiplica el carbono por 1.6, le da la materia orgánica. Tendría que hacer lo inverso para llegar al carbono. Y obviamente lo que ellos buscan con esto pues, es encuadrarlo en agricultura que ellos han denominado ecológica, ¿no? O regenerativa, ¿cierto? Y entonces para eso, pues ellos venden cosas como aumentan la actividad de los microorganismos en un 75%, mejora la asimilación de nitrógeno en un 25%. Y cuando dice mejora la asimilación de nitrógeno en un 25%, no significa que todo el nitrógeno lo aporte este fertilizante, sino que optimiza el uso de otro tipo de fertilizantes dependiendo del cultivo, ¿no? Mejora la física del suelo, mejora la mineralización de la materia orgánica, obviamente, porque pues lleva una comunidad de microorganismos. Y este producto se hace a base de un subproducto que tienen si no estoy mal, esto en Finlandia, en uno de los países nórdicos, proteína de peces, hidrolizada de peces y algunos subproductos que se generan en la materia orgánica que generamos como humanos, ¿no? De allí viene el producto. Entonces, después de esa introducción, nosotros comenzamos a trabajar en el desarrollo de este tipo de productos. Ah, bueno, yo no lo dije, este producto fue lanzado en 2022, es relativamente nuevo. Y no porque haya sido una gran innovación, sino es una demanda del mercado, ¿cierto? Básicamente, europeo. Entonces, a base de esta introducción, nosotros, 4 años, primero hicimos un estudio sobre cuál era el efecto, ¿no? de aplicar gallinaza estabilizada en áreas donde que ya tenían un tiempo donde se venían aplicando. Eso lo hicimos en el Valle del Cauca, en Santander, en cultivo. Aquí solamente les puse un ejemplo porque no es el objetivo de la charla, pero sí hay que mostrar de dónde surgió todo, ¿cierto? ¿Cuál era el efecto de aplicar este tipo de productos, por ejemplo, en el cultivo de la caña de azúcar, en pastos en el Valle del Cauca también, en Buga, y también lo evaluamos en cítricos y palma en Santander. Entonces, estos son un ejemplo simplemente de lo que uno puede medir. Nosotros nos enfocamos al fósforo, digámoslo, fertilizante orgánico mineral, pero o enfocado al fósforo. Entonces queríamos mirar cuál era el efecto de una aplicación en el tiempo de este tipo de materiales sobre la disponibilidad de fósforo en el suelo. Entonces, ¿qué nosotros encontramos? Cuando yo digo SIN, era una finca de uno de los ingenios que se le hace un manejo convencional, como se le hace a cualquiera de sus fincas, ¿sí? Manejo convencional no orgánico. Y uno de los aliados que trabajó con nosotros, fue Navi, donde se aplicaba, ya tenían 20 años más o menos de estar aplicando este tipo de enmiendas, estamos hablando de 8 a 10 toneladas por año. ¿Qué nosotros observamos básicamente? Lo primero, pues sí, obviamente, el fósforo total en términos de magnitud mejoró. Estas son tres áreas diferentes, digamos, lo que varía de una a otra es que esta tiene 8 hectáreas, esta tiene 8 hectáreas, esta tiene 8 hectáreas. Eso es un muestreo bien completo. Durante 2 años se hizo esto, se midió en el primer año, el segundo año, 2022, 2020, de 2021 a 2022. Y entonces lo que nosotros miramos es que cuando nosotros aplicamos este tipo de fertilizantes orgánicos, eh, la distribución del fósforo varía. Como es tanto tiempo, hasta el fósforo en solución, que es el disponible para la planta, aumenta. O sea, en términos de magnitud tal vez se ve muy pequeñito acá, pero es mayor que el que control cuando nosotros aplicamos el fertilizante de síntesis, ¿sí? Pero lo más importante de esto son estas dos fracciones, ¿cierto? Que es lo que se llama el fósforo moderadamente lábil. Ese fósforo moderadamente lábil nos muestra qué tan disponible está el fósforo en el tiempo. Eso significa, es como si nosotros tuviéramos
un stock de fósforo que en un cultivo perenne se va liberando gradualmente y nos garantiza de que no se vaya a la parte, como normalmente lo denominamos, se fije el fósforo, o sea, que no esté disponible para la planta, que es este que denominamos fósforo inorgánico determinado en hidróxido de sodio al 0,5% y el ocluso. El orgánico obviamente también aumenta con este tipo de manejo porque pues estamos aplicando materia orgánica. Entonces esto nos mostraba el potencial que tenía el manejo adecuado, un manejo que se hizo muy bien en esta finca con gallinazo estabilizado. Que eso cómo se observa en términos de actividad biológica. Lo primero, ¿no? Como ya dio un tiempo muy largo el manejo de esta forma, pues siempre le estamos aplicando, o siempre hay disponibilidad de fósforo en el medio, ¿cierto? Ya hay un ciclaje del nutriente. Entonces, en términos de actividad relacionada, encima de actividades relacionadas con la disponibilidad del fósforo, disminuye cuando aplica en el tiempo, o sea, probablemente al inicio, como lo van a observar ahorita, es mayor, pero en el tiempo ya se estabiliza, entonces hay menos producción de enzimas relacionadas con la mineralización de la materia orgánica, porque ya se da el ciclaje normal en el cultivo, ya hay fósforo disponible en el medio, entonces no es necesario sintetizar este tipo, o disminuye la síntesis por el microbioma del suelo de este tipo de enzimas. Eh, Eso nos mostró y dijimos, bueno, si hay un efecto potencial, entonces ¿cómo podemos mejorar aún más este tipo de gallinaza estabilizada y transformarla en un fertilizante orgánico mineral? Lo venimos trabajando hace 2 años, como lo mencioné, esta es nuestra planta piloto que ha cambiado sustancialmente, ya pueden visitarla si desean. Nuestra huerta, nuestros árboles que se utilizan en el sistema silvopastoriles que reciben el fertilizante, una visita del equipo de FENAVI, de sostenibilidad de FENAVI. Eh, entonces, digamos que estamos aprendiendo juntos, estamos desarrollando un potencial producto o o como lo hemos denominado, un fertilizante orgánico natural del sector avícola que en términos cortos se llama FUMAVI, así lo hemos determinado, FUMAVI. Entonces, ¿por qué el fósforo? Ahí viene, o sea, no lo dije previamente en la introducción porque pues primero el proceso, que uno a veces lo ve que es muy simple, pero no es tan simple. El fósforo, digamos que nosotros nos hemos enfocado en él porque primero hay una dependencia muy grande a su uso, su eficiencia es muy baja. De 100 kilos que yo aplique la planta por el mejor manejo agronómico que le hagamos en el mundo, asimila el 30, el otro 70 cuando aplicamos fertilizante soluble es absorbido y después fijado en el suelo. O sea que en suelos agrícolas generalmente aplicamos dosis muy altas, entonces eh, vale la pena buscar soluciones que mejoren su eficiencia. Eso es a lo que el enfoque de este fertilizante orgánico mineral. Y además de eso, pues está limitado, ¿no? Digamos, no hay un ciclo cerrado como el del nitrógeno, donde en algún momento está en el aire, sino pues este sí básicamente se basa en la disponibilidad o en las minas que hayan en el mundo, o las reservas con las cuales contemos, ¿cierto? Y nada, y hay países que tuvieron la suerte de tener mucho fósforo. Eso está agrupado en 6 países, ¿sí? De los cuales uno puede tener la mitad, en Marruecos. Entonces, eso hace que seamos muy dependientes. Entonces, la capacidad como país que tengamos de aumentar su eficiencia, pues eso nos hace depender menos de posibles problemas, por ejemplo, con la reserva o problemas de los países donde se encuentran esas reservas, como lo que vivimos en el conflicto, al inicio del conflicto Ucrania-Rusia. Entonces, para nadie es un secreto, ¿no? Eso es lo primero en cuanto al fósforo, ¿no? Cuando uno lo ve en términos de nutrientes, pero como yo les mencionaba, y como les mostré uno de los productos, pues eso va más allá de eso, ¿cierto? ¿Cuál es la ventaja de aplicar carbono orgánico estable al suelo? Que no se emiten emisiones, ¿cierto? Disminuyen las emisiones porque le aplicas un carbono que no se degrada fácilmente
en el suelo en condiciones anaerobias que produzca metano o óxido nitroso, sino ya un carbono estable. Entonces con eso mejora la estructura, o sea, la física del suelo. Indirectamente estimula la actividad biológica y, y con concentraciones más bajas, pues tenemos fósforo, nitrógeno y potasio. ¿Cómo nosotros logramos mejorar el potencial del fósforo que allí aplicamos? Pues es básicamente lo que nosotros venimos haciendo, ¿cierto? Entonces con eso nosotros esperamos, y lo estamos midiendo, un incremento o por lo menos mantener la misma productividad en cultivos de interés agrícola que cuando utilizamos totalmente una fertilización o un manejo convencional con fertilizantes de síntesis química, utilizando fertilizantes químicos orgánicos, porque la palabra química se refiere a los dos, solo que unos son de síntesis química y el otro es orgánico, pero el hecho de que sean orgánicos también son químicos, solo que orgánicos. Con eso nosotros pues disminuimos la presión sobre recursos renovables, o por ejemplo como minas o la fuente donde nosotros la tenemos. Aprovechamos o cerramos la cadena, ¿no?, de generación de subproductos. Y eso sí es un hecho y esperamos, y es donde más nos vamos a enfocar, es en la recuperación o en la calidad y más específicamente en la salud del suelo cuando utilizamos ese tipo de fertilizantes. No quiero disminuir productividad, quiero disminuir la presión sobre los recursos renovables, pero lo más importante en términos de sostenibilidad, quiero mejorar mi suelo. Entonces, lo que venimos haciendo es, acá solamente voy a enfocarme en gallinaza porque tenemos más resultados, pero lo mismo lo estamos haciendo con la pollinaza, que ha sido un desafío, pero eso lo podemos analizar más adelante. Nosotros tomamos gallinaza, llevamos con el trabajo previo que habíamos hecho, tenemos una comunidad, y cuando me refiero a comunidad, me refiero a selección sucesiva de microorganismos que tienen la capacidad de degradar la materia orgánica. Eso se hizo con el enfoque inicial con bobinaza. ¿Por qué bobinaza? Porque en el mundo el rumen es uno de los aparatos más eficientes degradando celulosa. Se hizo una selección de esos microorganismos y dosis incrementales de roca fosfórica. Entonces, con eso lo que nosotros buscamos es desarrollar un fertilizante orgánico mineral enriquecido con roca nacional, o en otras palabras, utilizar el compostaje o la técnica de compostaje como una máquina, como una industria que con esos microorganismos eficientes pues puedan mejorar el potencial agronómico no solo de la roca fosfórica, sino del fertilizante como un todo en cuanto a su matriz orgánica y su matriz inorgánica, que es la roca fosfórica nacional, ¿cierto? Ese es más o menos nuestro objetivo. Entonces, nada, nosotros hemos utilizado dosis crecientes, ¿no? Ya teníamos una base, como lo mencioné, trabajándola y trabajo previo con bobinaza. Entonces la idea era preguntarse si podríamos, o si esto se podía extrapolar a la gallinaza pollinaza estabilizada, ¿cierto? Todo enfocado en el fósforo. Entonces hicimos dosis incrementales por tonelada y las pilas que hemos venido montando este es el segundo año, son la repetición del primer año. Siempre es bueno decirlo, ¿no? Uno para tener certeza de cuánto realmente es el potencial de esto, debe hacerlo muchas veces, porque la variación a veces, a pesar de que en este tipo de subproductos es un poco más controlado, pues sí debe tener certeza de que siempre el proceso se dé y que uno llegue más o menos en términos de porcentaje al mismo valor. Entonces, miren, nosotros llegamos acá más o menos al 3% de P disponible, que es más o menos lo que les ofrece el de Yara en Europa. Claramente, ellos hablan de total, nosotros de disponible, porque nosotros lo enriquecemos, ¿cierto? Ese es el objetivo, ¿sí? Entonces, nosotros tomamos esa gallinaza, lo mezclamos principalmente con podas, ¿sí? Algunas veces, no en este caso, en este caso no.
pero es necesario incorporar material carbonado más grosero, pero en este caso no ha habido la necesidad y le adicionamos la dosis necesaria de roca fosfórica, hacemos las mezclas y esto lo llevamos a 100 días, pero generalmente el proceso o el producto final está terminado en 80, 90 días por mucho. Uno puede pararlo antes si quisiera, si no tiene espacio o tiene alguna limitación, pero allí ya no hablaría de un producto por lo menos parcialmente estable, sino de un producto higienizado, ¿sí? Se hacen volteos semanales. Nosotros monitoreamos la temperatura diariamente, el pH y la humedad semanalmente. Aquí no lo vemos, pero tenemos sensores que hacemos monitoreo en vivo, ¿sí? Que nos emiten alertas directamente al celular en caso de que haya alguna variación. Entonces, digamos que las mediciones son cada 5 minutos, ¿sí? Por lo menos de la temperatura, ¿no? Eh, Como lo mencioné, pues también se monitorean otras cosas como el pH, la temperatura, la humedad. También a la par se están desarrollando sensores, ¿no? que permitan automatizar esto. Sensores asociados tanto al típico termómetro que nosotros encontramos de punción que va en la pila. Esto asociado a cámaras térmicas, en fin, hay diferentes herramientas que como Agrosavia venimos desarrollando con el objetivo de facilitar el monitoreo de estos procesos, principalmente cuando los tenemos a escala industrial, ¿cierto? Entonces, es esto lo que hacemos, ¿no? Existe otro foco que acá todavía no, el próximo año tal vez se los mostremos, y es cómo esos fertilizantes orgánicos aún mejoramos más su eficiencia con biofertilizantes que ayudan a mejorar la absorción de nutrientes que se encuentran poco disponibles, ¿cierto? Como los que vienen en el compost. Entonces, esto es el enfoque que no solo que llevamos con el FOMAVI, sino con la mayoría de sus productos que manejamos en nuestra planta piloto, ¿cierto? Primero, pues el reuso de los nutrientes. Yo lo mencioné previamente, disminuir el uso de insumos importados o optimizar su uso. Esto es una estrategia de adaptación al cambio climático que le da una ventaja competitiva a lo que lo mencioné previamente a nuestra agricultura. Y obviamente conservar un recurso que es finito, que en nuestro país todavía no lo medimos tanto porque somos bendecidos y tenemos un montón de suelo agrícola. Y así más o menos se ve cómo lo aplicamos nosotros, por ejemplo, en pastos o aquí lo hacemos en pastos, avena y maíz, ¿sí? En nuestro centro de investigación. ¿Qué análisis nosotros hacemos durante este proceso? Además de los de seguimiento, que yo ya se los mencioné previamente, temperatura, pH y humedad. Nosotros cada 25 días, yo lo dije, no, uno normalmente llega a 90, pero pues para que quedara distribuido homogéneamente se hizo cada 25 días. Le hacíamos, pues nada, diferentes análisis enzimáticos, o sea, la idea era mirar cómo se iba disponibilizando o cómo se comportaba la actividad enzimática en el tiempo y en el final pues hacíamos un análisis composicional total, ¿no? Y un análisis de fraccionamiento de fósforo, que es el más importante de todo, porque es el que al final me muestra cuál es el potencial del fertilizante, porque el potencial solamente uno lo mide en un cultivo, con el mejor extractor que existe para el fósforo, que es la planta. O sea, lo que yo veo acá por medio de un fraccionamiento secuencial de fósforo, simplemente nos da una idea del potencial del fertilizante que estamos obteniendo, pero pues nosotros lo venimos haciendo, también lo validamos en los cultivos, ¿cierto? Entonces, cuando uno mira las dosis, ¿qué podemos observar del seguimiento típico que se le hace a un proceso de compostaje? Pues que digamos que la temperatura no influencia, perdón, la dosis de roca no influencia en ninguno de los parámetros, ¿cierto? La humedad termina cercana al 30, la temperatura, cada pico de esto que ustedes ven acá que baja o que sube la temperatura más bien, es cada volteo que se hace, ¿cierto? Nosotros podemos ver esto muy claramente porque pues tenemos los sensores durante todo el proceso. Entonces cada bajadita esa es cuando se estaba disminuyendo la actividad, entonces vamos moviendo volteo. Entonces hay solamente un buen ejemplo de por qué es necesario hacer volteo, ¿sí? O por qué es necesario el oxígeno, que sea anaeróbico.
En cuanto a pH, terminamos con pH cercanos a la neutralidad. El producto, el Fomavi, termina con un pH cercano a la neutralidad, con una humedad del 30%, independientemente de la dosis que utilizamos, ¿sí? Esto ya se lo describí previamente. En términos de composición, digamos que si uno lo ve con el análisis típico, que al final, o sea, aquí es inicial, aquí faltó poner inicial y final, pues está acá en el título. Pues sí, hay una concentración en el tiempo, obviamente, porque la humedad disminuye, el carbono también se va en forma de CO2, la mayoría. No quiero decir con esto que no produce metano, también se produce porque hay micronichos de anaerobiosis. Es imposible que un proceso de esto sea totalmente aerobio. Entonces, si hay una acumulación, acá tal vez no lo observan por la magnitud en la cual están las unidades, pero sí hay un acúmulo que es lo deseable en un proceso de esto. O sea, perdemos vapor de agua y perdemos carbono en forma de CO2, la mayoría, ¿sí? Lo mismo pasa con nutrientes como el calcio y el magnesio, ¿cierto? El calcio aumenta obviamente con la dosis de fósforo porque pues como es de esperarse, pues la roca fosfórica tiene calcio, ¿cierto? El fósforo que está allí está asociado al calcio y al yeso. Entonces, por eso se ve un aumento, ¿cierto? En cuanto a manganeso, zinc, boro, cobre, lo mismo. Es solamente mostrarle cómo se da su concentración durante el proceso, como él lo esperaba en un proceso como esto, ¿cierto? Esto ya son en el anterior ustedes veían que era en porcentaje. Aquí ya hablamos en términos de ppm, ¿no? Porque son micro concentraciones pequeñas, ¿no? Azufre, algo muy parecido también, ¿cierto? Una concentración hacia el final del proceso. Pero yo, más allá de detenerme en una caracterización del proceso final, ¿no? De cuáles son, el producto de nosotros tiene, no sé, 3% y potasio 1%, es lo que podría decir, ¿no? Al final, en cuanto a macronutrientes, sin observar los micro. Lo más importante es uno entender cómo se da la actividad biológica durante el proceso. Para eso existen diferentes enzimas que podemos evaluar. La primera, una asociada a la degradación de la celulosa, ¿cierto? ¿Qué uno puede observar? Lo primero, al inicio no se da tanta degradación yo ya lo expliqué previamente, de estos polímeros, porque hay disponibilidad de monómeros, ¿cierto? Como la glucosa, la sacarosa, pero ya al final, pues sí se aumenta considerablemente la actividad de la beta-glucosidasa. Eso quiere decir que nosotros llevamos ese producto naturalmente al 30%, ya lleva una cantidad o una comunidad de microorganismos importante para degradar celulosa naturalmente, sin hacer solamente llevarlo hasta ese término. Con esto quiero decir que si nosotros miráramos al inicio, no podríamos hablar de un proceso estabilizado, de carbono estabilizado, porque esa estabilización se da por medio de estas enzimas más complejas. Ahora, cuando hablamos de una enzima asociada por ejemplo, la cadena final de electrones, o sea, la respiración, metabolismo aerobio rápido con glucosa, pues es obvio que sí se da al inicio, cuando hay mucho más calor, ¿cierto? Y curiosamente, con la presencia de la roca, pues aumenta al final. Eso nos muestra que probablemente aumenta la degradación o la disponibilidad del fósforo del carbono asociado ya sea a la celulosa, la hemicelulosa o la lignina, y eso hace que esta actividad aumente al final, ¿cierto? Cuando adicionamos la roca fosfórica. En otras palabras, hay más disponibilidad de fósforo, más actividad biológica, porque nos hemos dado cuenta que el fósforo es limitante para la degradación, por ejemplo, de moléculas más complejas como la celulosa, en este tipo de ambientes, ¿sí? En cuanto a la fosfomoniesterasa, es lo contrario. Nosotros observamos una acumulación principalmente al inicio. Se da mayor degradación de la materia orgánica, y eso es relatado al inicio, ¿cierto? Entonces se da mayor presencia de la fosfatasa, que al final aumenta cuando adicionamos la roca fosfórica. Y eso se da por presión, ¿cierto? Nosotros tenemos menos disponibilidad de fósforo, es necesario que la comunidad de microorganismos allí expresen esas enzimas. Ahora, no presenté el fósforo previamente porque al final, como nos enfocamos en fósforo, ¿qué significa eso en términos prácticos, cierto?
Listo, uno ve el incremento del fósforo en base seca que aumenta, ¿cierto? Con la dosis, y eso es obvio, ¿no? Si le adiciono más roca fosfórica, pues más fósforo al final, llegando hasta un 3%. Pero es el potencial, ¿cierto? Del total. Ahora, si uno mirara ese potencial, uno podría hacer estimativos, como por ejemplo, que en la dosis mayor, cuando nosotros aplicamos o enriquecemos el proceso con un bulto por tonelada, podemos llegar al 3% del P total, ¿cierto? Que en otras palabras, puede equivaler a tener más o menos al final 66 kilogramos por tonelada de P2O5. Ese es el potencial, ¿no? En total. Si uno no, esto es muy folclórico, ¿no? Decir que eso equivale a 150 de DAP. No, no, porque el DAP es soluble. Ahora, la pregunta que uno debe hacerse es, de esto que tenemos al final, ¿cuál es el potencial agronómico y cómo se comporta en comparación a este, al DAP, ¿no? No a este total, sino al DAP. Me refiero, si yo pongo estos 150 kilogramos en forma de DAP y una tonelada de compost, ¿cuál es la diferencia que voy a tener en el cultivo? ¿Cierto? En otras palabras, de ese fósforo que está en el fertilizante orgánico, ese 3%, ¿cómo se distribuye? ¿Qué tan disponible está para predecir cómo se va a comportar en el suelo? ¿O cuál es su potencial agronómico, en otras palabras, ¿no? ¿Qué nosotros observamos? Generalmente, algo muy importante, no se da, o sea, así pongamos la roca fosfórica, no se da fijación. O sea, no llega al final del proceso donde ya no está disponible para la planta. Lo que sí observamos es un incremento, perdón, en el fósforo moderadamente lábil. Y eso es muy importante porque ese fósforo moderadamente lábil es el que se disponibiliza en el tiempo, o sea, la liberación gradual para los cultivos. Y esto es muy importante, no solo en términos de cultivos perennes, sino también en términos de cultivo de ciclo corto, principalmente cuando hacemos ciclos sucesivos, por ejemplo, de cereales, ¿sí? Importante resaltar algo, ¿no? Cuando hablamos de carbono de P orgánico disminuye y eso está relacionado con una mayor degradación de la materia orgánica. O sea, nosotros tenemos menos fósforo en la forma orgánica, pero que probablemente ya se mineralizó y pasó a estar moderadamente lábil. Hizo parte de esa comunidad de microorganismos y se disponibilizó en forma moderadamente lábil. En términos de la habilidad, también hay un incremento, principalmente en la dosis de 125. Aquí está en términos de 5 toneladas, pero eso divídalo en 5 siempre. Entonces, listo, ese es el potencial que nosotros vimos. Ahora la pregunta es ir a evaluarlo con el mejor extractor para fósforo, que es la planta. Este es un experimento que se montó el año pasado y se está repitiendo este año, en el cual nosotros tomamos ese fertilizante que se obtuvo y la idea es medirlo en 2 ciclos de cultivo de maíz para saber, este es en trópico alto, entonces por cuestiones de tiempo lo estamos evaluando para ensilaje, pero también voy a mostrarles ahorita el, el experimento que venimos conduciendo en espinal, en el grano como tal, ¿cierto? Para alimentación humana o animal. Entonces, estos son los tratamientos, simplemente que varía de uno al otro, la fertilización de los otros elementos, o sea, que no incluyendo el fósforo, fósfórica, perdón, de fumado y que le adicionamos dependiendo del enriquecimiento que hicimos previamente. Entonces, la idea es en el tiempo, 5 al 6 de agosto del año pasado, pues estoy hablando de la primera siembra que se hizo. Durante el desarrollo del cultivo, algunas actividades enzimáticas, hacemos análisis de fertilidad completa, algunas variables de crecimiento de la planta, obviamente la parte de productividad y también pues, el análisis bromatológico para saber cuál es el potencial de ese forraje que se está obteniendo. Simplemente acá mostrarles cómo también hicimos algunas pruebas de germinación en cámara húmeda, donde evaluamos, ese es un test que nosotros también hacemos para el fertilizante y saber que está
es que Maduro es ir muy allá, pero que está estable el carbono de allí, y es que simplemente no se ve una inhibición de la germinación de la planta, ¿cierto? Después de ese primer ciclo de maíz que nosotros observamos, estas son las mismas actividades enzimáticas que le medimos al fertilizante durante el proceso, ¿cierto? En ese después que nosotros incorporamos el fertilizante, inmediatamente después medimos, no observamos ningún cambio. O sea, inmediatamente no hay ningún cambio en la funcionalidad de la comunidad microbiana que hay en ese suelo, ¿cierto? Se mantienen igual. Independiente que hablemos de fosfomonoesterasa, betaglucosidasa asociada al carbono o deshidrogenasa también asociada al carbono. Este recalcitrante, este de fácil degradación. Se mantiene igual, algunos leves incrementos, tal vez en la deshidrogenasa, como si se activara la degradación de la materia orgánica, pero no son significativos, ¿sí? Ya al final, ¿qué nosotros observamos? Independiente de la dosis, siempre hubo incrementos en cuanto a la biomasa verde, ¿cierto? Estamos hablando de incrementos del 5% aproximadamente. Pero lo más interesante es que no se compromete la productividad, independiente que haya o no incrementos cuando lo aplicamos. Lo más importante es resaltar que así nosotros hagamos la sustitución, porque eso es algo que yo no lo mencioné, pero de la dosis o del análisis de suelo, del potencial de extracción del cultivo, nosotros hicimos el cálculo de la recomendación del fertilizante. Entonces acá lo que hicimos fue, dependiendo en cada uno de los tratamientos, darle el fósforo en esa forma y corregíamos los nutrientes que ya venían en el FOMAVI. O sea, se lo disminuíamos del mineral. Así fue que lo hicimos. Entonces acá es cuando nosotros le damos el fósforo en esta forma, enriquecido con dosis sucesivas. ¿Sí? Es eso lo que se hizo. Entonces no se afecta la productividad, ¿cierto? Eso se le está ahorita evaluando pues, los análisis bromatológicos, y también los análisis enzimáticos se le está realizando al suelo, y después en este momento se encuentra el segundo ciclo en campo. La idea es mostrar pronto el, el resultado de 2 ciclos sucesivos, que van a ser 3 porque se va a evaluar nuevamente, pero tenemos la sospecha por los resultados que estamos observando en el segundo ciclo, que el efecto residual se ve notoriamente después de 2 ciclos de cultivo. Obviamente llegará a un punto en el cual es necesario reaplicarlo, ¿no? Porque nosotros no estamos haciendo labranza mínima, y la idea es mirar el efecto residual que hay allí de aplicarlo de esa forma comparado con el mineral, el cual sí lo seguimos aplicando igual. Eso en cuanto a antibacterial, altiplano cundiboyacense. Ahora, ese experimento también se está repitiendo en el Espinal Tolima. Y la idea es evaluar el mejor tratamiento que nosotros hemos observado acá, ya en el FOMAVI, y compararlo con el mineral y el control. Ya son áreas grandes, yo les voy a mostrar la foto. Así se ve, esto es más o menos un cuarto de hectárea. Es el experimento real, así está en este momento. Y las variables que estamos midiendo allí son las mismas, ¿cierto? Análisis de crecimiento. Aquí en este caso tenemos variables fisiológicas también, porque la idea es mirar también si tenemos el potencial o no de mitigar algunos estreses, ¿sí? Relacionados, estreses bióticos y abióticos, ¿no? Entonces, por eso estamos midiendo también con el IRGA algunas variables relacionadas con fotosíntesis. Este experimento se colecta ahora a inicios de agosto. Entonces es eso, ¿no? Es o sea, al final de todo, es lo mismo que hicimos en el fertilizante. Cómo nosotros aplicamos fertilizantes orgánico-minerales y esos fertilizantes, cómo se comportan en la potencial de disponibilidad de P en el suelo. Por eso nosotros aquí no tenemos no les traigo todavía esos datos, pero en el suelo nosotros vamos a mirar el efecto residual. Porque en el fósforo lo más importante es la residualidad y el manejo de esa residualidad. En nuestro país generalmente lo vemos inmediato, entonces por eso utilizamos demasiados fertilizantes solubles, ¿sí? O de síntesis química, como lo denominamos nosotros, en exceso. Entonces, la idea es mirar en la residualidad cómo se comporta en la matriz del suelo ese fósforo, porque generalmente hay más fósforo no disponible que fósforo disponible, y por medio del manejo o del uso de herramientas como el FOMAVI, podemos aumentar su eficiencia agronómica.
con menos aplicación. Eso es más o menos lo que nosotros estamos determinando en este momento. Proyecciones, también tenemos pues hay un proyecto que ya fue sometido, que fue aprobado. Estamos esperando firmas, en el cual nosotros vamos a hacer algo muy parecido, pero a nivel país, en diferentes departamentos, con una planta piloto que se va a instalar. Es uno de los equipos que llegó, una granuladora. También la idea es ofrecer fertilizantes granulados a la medida del cultivo al cual los vamos a aplicar. Esto aquí nos permite enriquecerlo y hacer gránulos complejos con adición de otros fertilizantes minerales que son necesarios para determinados o para la mayoría de los cultivos. Esto es más o menos como saber la planta de operaciones que nosotros estamos montando, y espero en la próxima presentación mostrárselas ya con fotos reales, ¿sí? De cómo va a operar, ¿cierto? Dependiendo si necesitamos o no el fertilizante a granel, con y sin granulación, en fin, son varias líneas dependiendo, pensando en el cultivo en el cual lo vamos a utilizar. Entonces, sin más, pues les agradezco mucho por la atención y quedo abierto a cualquier duda, consulta. Bueno, Germán, muchas gracias por tu presentación, por toda esta información. Aquí estamos viendo, espérame que tenemos algunas preguntas en el chat. Para los que también quieren participar, pueden levantar la mano. Buen día, además del fósforo, ¿qué otro parámetro debemos tener en cuenta para obtener buena calidad del abono para el suelo? Yo pienso que el principal parámetro que uno debería tener de calidad para un abono o fertilizante orgánico es qué tan estable está el carbono. Porque al final lo que más le aporta un fertilizante de esto es carbono. O sea, mejora de las propiedades físicas que está relacionado con la química y biología. Yo te puedo decir que en términos de nitrógeno, pues este aporta 3% de nitrógeno, que es lo mismo de fósforo que le estamos aportando. Naturalmente, la gallinaza ya viene con un porcentaje interesante de nitrógeno. Pero yo lo veo más allá de que nosotros hagamos recomendaciones pensando en los nutrientes, sino también pensemos en la cantidad de carbono estable que le estamos adicionando al suelo, como el producto que yo les mostré previamente. Ellos lo venden más enfocado al efecto que tiene sobre la salud y calidad del suelo que los nutrientes que aporta. Ok, perfecto. Espérame un segundo. José Luis Maldonado levantó la mano. José Luis, ya te habilité el micrófono. Adelante. Ah, voy a salir porque si no, no veo la gente. José Luis, ¿nos escuchas? Bueno, espérate, entonces seguimos con otra pregunta que tenemos en el chat. Bueno, Carlos Alberto Núñez, no sé, Carlos Alberto, si mejor te habilito el micrófono y le haces la pregunta directamente al doctor Germán. Ya te voy a habilitar el micrófono. Ah, bueno, dice que no, que está en planta, pero entonces te lo voy a hacer, Dale. te lo voy a hacer acá. Un segundo. A ver, bueno, nos dice Carlos Alberto Núñez de Abonos Integrales Bucaramanga. Considero muy interesante esta charla. Nosotros llevamos casi 40 años haciendo exactamente lo que has explicado en tu conferencia el día de hoy, tal vez mejorando un poco el proceso y obteniendo resultados optimizados, con productos homogenizados, pulverizados y libres de semillas indeseables en el cultivo. Enriquecemos nuestros productos con soluciones específicas para cada etapa del cultivo y elementos especiales para proyectos exigentes en otros minerales como el potasio. Ujú. Productos aptos y certificados para la agricultura biológica para los mercados importantes como el europeo y el norteamericano. Mi pregunta. Hemos notado a través del tiempo que la gallinaza ha ido perdiendo nitrógeno. Hace más de una década encontrábamos gallinazas hasta con el 2% y más
de este elemento hoy el día rara vez alcanza el 1%. Nosotros asumimos que es porque la alimentación de las aves ha sido modificada. ¿Crees Mm. que podría tratarse por este motivo? Yo creo que la respuesta es esa, porque, o el manejo, ¿no? O sea, uno podría atribuirle a dos cosas, ¿no? Primero, cómo la alimentación, o se han vuelto más eficientes asimilando proteínas, ¿cierto? O sea, se sobra menos nitrógeno. Esa es una hipótesis. La otra puede ser que durante el manejo del material se haya perdido por mal manejo o inadecuado manejo, la cual es menos probable porque es una disminución de la mitad, ¿no? Es alta. Tendrías que tener procesos de anaerobiosis y un pH muy alto, entonces no creo que sea ese. La segunda, la cama, no creo. Yo creo que si es de jaula, no tendría por qué tener una disminución de este tipo. A no ser que se venga una cama y el material carbonado la está diluyendo, pero pues no sé del origen también del material con el cual el ingeniero está trabajando. Pero pues esa sería la principal hipótesis, tiene toda la razón. Sí. O sea, los nutricionistas se han puesto más la 10, ¿cierto? Más eficientes. Ok, listo. Acá nos pregunta Andrés López, ¿se midió esa condición de la habilidad del fósforo? Sí, sí, a eso tal vez no quedó claro, pero ese es todo, el estudio es ese, ¿no? Yo quiero que el fósforo no esté disponible totalmente, o sea, como el DAP, 40% disponible, porque inmediatamente el suelo lo absorbe, ¿cierto? Entonces yo lo que procuro es que sea moderadamente lábil, el que esté, o se mejore, porque en el tiempo es el que es el stock de fósforo para la planta y el suelo no lo absorbe inmediatamente. Eso es lo que espero yo. Entonces, pues, en términos de la habilidad, es el potencial adicional que nosotros estamos observando en este tipo de enfoque, ¿cierto? Potencial digo porque, como lo mencioné, solamente lo podré afirmar 100% cuando un cultivo que extraiga mucho como este maíz, como este maíz que estamos evaluando en el Tolima, nos muestre que realmente tiene un potencial, un cultivo de ciclo, un cereal de ciclo corto, con sucesivos ciclos, cómo se comportan. Ok, listo, Este Germán. genotipo, no, en realidad un fenotipo. Vale, acá también no sé, dice José Luis, sí, buen día, ¿qué costo tendría por kilogramo? Yo soy investigador, no, o sea, nosotros estamos haciendo un análisis económico. Sí, Esa es una eso, buena pregunta. Se lo estamos haciendo en este preciso instante, en este año. este año precisamente el proyecto va a Estefanía. incluir esa viabilidad económica, pues con el fin de tener como no solamente pues los resultados de la investigación, sino también un análisis pues comercial para que sea un poco más atractivo para las empresas pues implementar este tipo de proyectos y abrir esta línea de negocio. Ahí está. Eso se está haciendo. Sí. Buen día. La harina de sangre de aves podría hacer parte de la formulación de un abono orgánico Total. Yo veo los mataderos como uno de los mejores. Yo me refiero a mataderos bovinos, a las pero plantas pues de beneficio. sí, como para mí sería un paraíso. La cuestión es que el desafío es mayor en cuanto a manejo, pero nada te lo impide de que lo manejes bien. Pues es que la sangre, ¿qué es? Proteína, nitrógeno y hierro, pues, pero sí, total. Pasa es que uno no puede dar recomendaciones específicas sin conocer, porque el manejo es como el manejo de la mortalidad, que lo hace muy bien ya la mayoría de productores, ¿cierto? Yo no puedo, sin saber exactamente qué es lo que tú tienes en tu planta, ponerme a decir, sí, hágalo. No, pues el potencial lo tiene, quiero decir. Ok, perfecto. José Luis, ya levantaste la mano. ¿Tienes habilitado el micrófono? Ya lo puedes abrir. No, no nos responde José Luis. Bueno, acá tenemos otra pregunta. Eh, ¿En qué etapa del proceso es recomendable agregar el material carbonado para evitar procesos de aumento de pH por arriba de las 9 unidades? ¿Y qué humedad debe tener el material vegetal, seco o en verde?
Material carbonado. A ver, material carbonado. Carbonado para. ¿Me la repites por para la humedad? Lo está preguntando para. ¿En qué etapa del proceso es recomendable agregar el material carbonado para evitar procesos de aumento de pH por arriba de las 9 unidades? ¿Y qué humedad debe tener el material vegetal Mira, nosotros o el material carbonado? carbonado lo adicionamos al inicio, o sea, del proceso, para que comience rápidamente. Obviamente, al inicio hay una, o por lo menos en el caso de lo que nosotros manejamos, ya sea gallinaza, bovinaza, se nos da muy similar. Es un proceso al inicio alcalino, pero eh, cuando se hace adecuadamente el proceso, generalmente al final, y es un buen indicador, tiende a la neutralidad. Neutralidad yo me refiero que nosotros en nuestros productos obtenemos de 7 a 8 máximo, por mucho 8. Eh, Ok. sí, pero al inicio, siempre lo hacemos al inicio. Yo no veo el material carbonado como una forma de corregir el pH, o sea, sin un punto yo la adiciono, dependiendo del material carbonado que la adicione. No sé a qué tipo de material carbonado se referirá, si es viruta, si es cascarilla de arroz, no creo. Eso todo lo adicionaría al inicio. Es lo que nosotros hemos observado, basado en nuestra experiencia. Ok, ¿y cuáles son las recomendaciones para llegar al final del proceso con pHs neutros? Nos pregunta. Yo creo que lo más importante es hacer bien, o sea, cada proceso es un proceso. Lo que pasa, yo les puedo compartir inclusive puedo copiarles el link, un manual que nosotros, o un manual no, un manual de recomendaciones de cómo, de qué son indicadores de que el proceso se está dando bien o no. Pero generalmente un pH alto significa que probablemente no estuvo todavía el tiempo necesario en el proceso de degradación. Puedes mirar materiales carbonados que tengan un poquito más fácil degradación si quieres bajarlo rápidamente, porque ahí te produce ácido orgánico y pum, va para abajo. Pero eso, vuelvo y lo digo, son preguntas muy puntuales que dependen de cada proceso. Por eso yo puedo compartir el manual, eh, inclusive ya lo puedo hacer. Pero sí, cada planta, cada tipo de subproductos, cada condiciones ambientales son un mundo. Yo solamente puedo hablarlo de forma general, sí. O sea, mal haría en recomendar algo tan específico. Listo, Germán. Bueno, no tenemos más preguntas en el chat, ni nadie más ha levantado la mano. De nuevo, pues agradecerte por el espacio, por esta charla. También a los asistentes, invitarlos en septiembre en el Simposio Internacional de Sostenibilidad Avícola. Allí también vamos a tener un espacio para Agrosavia, en donde también pues iremos presentando como los resultados de los avances de la investigación para este año. Entonces, muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Esta charla también va a quedar montada en el canal de YouTube de FENAVI por si quieren consultarlos. Y también en los próximos días vamos a estar presentando unas cápsulas de videos de las investigaciones que estamos haciendo desde el programa de sostenibilidad de FENAVI FONAP. Entonces, muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Estefanía, en el chat dejé pues, un material que de consulta que quiera. Igual acá en la presentación también va a quedar, ¿vale? Listo. Por último, nos estaba preguntando José Luis que si este trabajo lo estamos realizando con gallinaza de piso o de jaula. De jaula. De jaula. Listo. Entonces, bueno, Pero también tenemos de piso este año. Lo que pasa es sí, que. los resultados todavía Ujú. no los tenemos, Ajá. pero este año también estamos trabajando en Este año estamos granja trabajando de todas las piso. variaciones, todas, casi Ujú. todas, digámoslo así, porque son muy diversos, ¿no? Sí, así es. Bueno, les queda entonces ahí en el chat el link que nos envía Germán y de nuevo, entonces muchas gracias y que tengan un buen día. Gracias, feliz día por la atención y hasta luego. Vale, chao, chao.